Bienvenidos chicos nuevamente a la clase de Química 1. El tema a desarrollar el día de hoy son los enlaces químicos. Como expectativa de logro tenemos la siguiente: definir qué es un enlace químico, vamos a describir en qué consisten los enlaces químicos y los enlaces covalentes, vamos a determinar el tipo de enlaces iónicos. Es importante recordar que todos los elementos que forman la tabla periódica son el fundamento de nuestro universo y que aún podemos encontrar elementos en estado puro. Tenemos una sustancia sencilla pero de vital importancia para la vida humana y es el agua. El agua es un compuesto que está formado por un átomo de hidrógeno y dos átomos de oxígeno y están unidos por medio de enlaces, que es la imagen que podemos, la primera imagen. Como podemos observar, tenemos un átomo de oxígeno que es el del color rojo y los dos átomos de hidrógeno que están unidos mediante enlaces, y ahí tenemos lo que es la molécula del agua. En la segunda imagen vemos que es la unión de un átomo de sodio con un átomo de cloro y estos se unen por medio de enlaces. Esta es una molécula de sal, el cloruro de sodio, que lo conocemos comúnmente como la sal de mesa, que es la sal que nosotros utilizamos en nuestros hogares. De ahí tenemos el dióxido de carbono. Vemos que hay un átomo de carbono, está unido a dos átomos de oxígeno y así forma lo que es la molécula del dióxido de carbono. Y este es un gas natural, es un gas incoloro, un gas que no tiene color ni sabor. Como por ejemplo nosotros respiramos oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono. En los enlaces químicos, estos pueden estar formados por átomos de un mismo elemento o átomos de diferentes elementos, como lo pudimos observar en las sustancias anteriormente mencionadas. Vemos que tenemos la molécula del agua que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Vemos que la molécula de sal está formada por un átomo de sodio y un átomo de cloro. Y el dióxido de carbono está formado por un átomo de cloro y dos átomos de oxígeno. También los enlaces químicos, esto se produce lo que es un movimiento de electrones entre los átomos que forman ese compuesto o esa sustancia. También los electrones que participan en lo que es la formación de un enlace químico, estos son nombrados o conocidos como electrones de valencia. Y en los enlaces químicos, lo que buscan los átomos es alcanzar una configuración estable. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Estos átomos buscan completar su último nivel de energía con los 8 electrones. ¿Para qué? Para poder cumplir lo que es la regla del octeto. También es importante recordar que los electrones de valencia, valga la redundancia de palabras, son los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, en el último nivel de energía, que no se nos vaya a olvidar, ¿sí? Que los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía. Para nosotros poder determinar qué tipo de enlace químico se forma o se puede formar, nosotros vamos a utilizar el dato de la electronegatividad. De acuerdo a Linus Pauling, la electronegatividad es una propiedad periódica
que nos indica lo que es la tendencia que tiene un átomo para atraer, un átomo de atraer hacia él lo que son los electrones. También la escala de Pauli lo que hace es que asigna valores a cada elemento que representa el poder de atracción, el poder de atraer electrones a través de los enlaces químicos. Y por medio de esos valores se puede establecer si esos enlaces son de carácter iónico o son enlaces covalentes. Y como nosotros podemos observar en nuestra tabla de electronegatividad, vemos que esos valores van de forma creciente, van de menor a mayor, de abajo hacia arriba, de forma ascendente, y vemos que van de izquierda a derecha, de una forma creciente. Según se aleja el elemento, va a tener mayor número mayor valor de electronegatividad. Existen algunos tipos de enlaces químicos que son los siguientes. Tenemos lo que es el enlace iónico y el enlace covalente. Vamos a ver cómo se forma lo que es el enlace iónico. Bueno, el enlace iónico se da cuando hay una transferencia completa de electrones de valencia de un átomo a otro átomo para adquirir lo que es una configuración electrónica estable. ¿Y qué es una configuración electrónica estable? Es que en su última capa, en su último nivel de energía, estén sus 8 electrones completos. También el enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Acá es importante recordar que el elemento metálico, le va a ceder electrones. Y al ceder electrones, se transforma en un ion positivo. Y ese ion positivo es llamado catión. ¿Sí? El elemento metálico cede electrones, se transforma en lo que es un ion positivo llamado catión. Y el no metal, acepta los electrones que cede el elemento metálico y al aceptar esos electrones que le cede el elemento metálico, se convierte en un ion negativo. Y ese ion negativo es llamado anión, que no se nos vaya a olvidar, ¿sí? El enlace covalente se forma entre dos átomos con diferencia de electronegatividades mayor o igual a 1.7. También vamos a recordar que la representación de la formación de un enlace iónico lo podemos hacer mediante gráficos o dibujos, como podemos observar en la imagen. Ahora vamos a representar lo que es el tipo de enlace iónico. En el siguiente ejemplo, vamos a representar el tipo de enlace iónico o cómo se forma el enlace iónico en el cloruro de sodio, NaCl. El cloruro de sodio es conocido comúnmente como sal de cocina, es la sal común que nosotros utilizamos en nuestros hogares. Para poder nosotros representar el tipo de enlace iónico, es importante seguir 2 pasos. Primer paso, vamos a identificar cuál es nuestro primer átomo. Ya cuando nosotros tenemos identificado nuestro primer átomo, vamos a realizar lo que es la configuración electrónica. Y en este caso, el primer átomo es el sodio. Y vamos a proceder a ubicar el sodio en nuestra tabla periódica. Ya tenemos ubicado el sodio en nuestra tabla periódica. Vemos que el número atómico del sodio es 11. Ya tenemos el número atómico. Ahora perfectamente podemos proceder a realizar lo que es la configuración electrónica. Para que usted pueda resolver la configuración electrónica, recuerde ubicar o identificar el número atómico de los elementos en su tabla
periódica. Z nos indica el número atómico de los elementos, de cualquier elemento. En este caso, Z es igual a 11. El número atómico del sodio es 11. Sí, para que usted pueda realizar la configuración electrónica, tiene que auxiliarse del diagrama de Moller o diagrama de Caralá, que en la tabla periódica de ustedes esté en la parte de atrás. ¿Sí? Y la configuración electrónica del sodio nos queda de la siguiente forma. 1S2, 2S2, 2P6 y 3S1. Como podemos observar, la configuración electrónica del sodio tiene un electrón de valencia en su último nivel de energía, el cual le va a ceder ese electrón al cloro, y al momento de que le cede ese electrón al cloro, se va a convertir en un ion positivo. Y ese ion positivo es llamado catión. Ahora vamos con el siguiente paso. Vamos a realizar la configuración electrónica del segundo átomo. ¿Y cuál es el segundo átomo? Es el cloro. ¿Sí? Ubicamos al cloro en la tabla periódica y vemos que su número atómico es 17. Ahora vamos a proceder con la configuración electrónica y nos queda de la siguiente forma. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P5. Si observamos la configuración electrónica del cloro, vemos que tiene 7 electrones de valencia en su último nivel, en sus últimos niveles de energía, por lo que puede perfectamente aceptar ese electrón que le está cediendo el sodio. ¿Para qué? Para poder completar la regla del octeto, para poder tener completo su último nivel de energía con 8 electrones. Y al momento de que el cloro le acepta ese electrón que le está cediendo el sodio, se convierte en un ion negativo, y ese ion negativo es conocido como anión. ¿Sí? Y finalmente, con ese electrón que el cloro le está aceptando al sodio, se forma la molécula del cloruro de sodio. Como podemos nosotros observar en la imagen, vemos la transferencia. Vemos cómo el sodio le está cediendo, le está compartiendo ese electrón al cloro, para que el cloro quede estable con sus 8 electrones de valencia en su último nivel de energía, y así poder formar lo que es la molécula del cloruro de sodio. Vemos que el sodio, al ceder ese electrón, al darle ese electrón al cloro, se convierte en un ion positivo, en un catión. Y el cloro, al aceptar ese electrón que le está cediendo, que le cedió, que le regaló el sodio, se convierte en un ion cloruro, en un ion negativo, y este ion negativo es conocido como anión, que no se nos vaya a olvidar. Para poder determinar el enlace iónico, ya sea mediante la resta o la diferencia de electronegatividades, esto va a ser cuando el resultado de la resta entre los átomos sea igual o mayor a 1.7. En el segundo ejemplo, nosotros vamos a determinar el tipo de enlace químico del siguiente compuesto, y este compuesto es el óxido de calcio. Para nosotros poder determinar qué tipo de enlace tiene o forma el siguiente compuesto, nosotros vamos a identificar los elementos
que forman nuestro compuesto o nuestra molécula. Y como podemos observar nosotros, este compuesto está formado por calcio y oxígeno. Es un óxido de calcio. De ahí, posteriormente, vamos a ubicar el valor de cada elemento en la tabla periódica. Ya lo podemos hacer en la tabla periódica o en la tabla de electronegatividad que se las presenté anteriormente. Luego vamos a observar que el calcio tiene una electronegatividad de 1.0 y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5. Ustedes ubiquen estos valores en su tabla periódica. Posteriormente vamos a realizar lo que es la resta escribiendo el valor o número más alto de la electronegatividad en la parte superior. Y de ahí vamos a escribir en la parte inferior el valor o número de menor valor de electronegatividad. Como pueden observar ustedes en la tabla periódica, yo aquí tengo compuesto y el compuesto es el óxido de calcio. Tengo lo que son las electronegatividades. Tengo la del calcio que es igual a 1.0 y la del oxígeno es de 3.5. Ahora vamos a calcular lo que es la diferencia de electronegatividad. Y vamos a restar de mayor a menor. ¿Y quién tiene mayor valor de electronegatividad? Tenemos el oxígeno. Entonces vamos a proceder a realizar la operación. 3.5 menos 1.0. ¿A cuánto nos da? Nos da a 2.5. Entonces nos dice que para que se pueda formar un enlace iónico, la diferencia o la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor o igual a 1.7. Entonces el 2.5 es mayor que 1.7. Entonces, ¿qué tipo de enlace se forma? Se forma un enlace iónico. Espero este video sea de mucho provecho para ustedes, de mucho aprendizaje. Espero lo descarguen el video, por favor.